¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te habla? Tal vez estás pasando por una situación donde no sabes qué hacer y necesitas una respuesta clara. No estás solo. Dios sigue hablando y hoy quiero guiarte para que aprendas a reconocer su voz en tu vida, incluso en los tiempos más confusos. En los momentos de confusión, el corazón humano tiende a sentirse perdido. Hay instantes en la vida en los que las preguntas parecen ser más fuertes que las respuestas, donde los caminos se entrecruzan y no sabemos cuál tomar. La mente se llena de pensamientos contradictorios, la incertidumbre pesa sobre los hombros y el alma siente que camina en medio de la neblina. En esos tiempos es fácil dejarse arrastrar por el miedo, por la ansiedad y por la duda. Pero es precisamente en medio de esas circunstancias cuando la voz de Dios se convierte en la guía más segura, la brújula que nos orienta hacia la verdad y la luz que disipa toda oscuridad. La Biblia está llena de relatos donde hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos de confusión y necesitaron escuchar con claridad lo que Dios les decía. Abraham tuvo que decidir dejar su tierra sin saber a dónde iba, confiando únicamente en la promesa de Dios. Moisés se encontró en el desierto, confundido por su pasado, hasta que escuchó la voz de Dios desde la zarza ardiente y llamándolo a liberar a su pueblo. Elías huyó al desierto lleno de miedo y confusión, hasta que descubrió que la voz del Señor no estaba en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en el susurro apacible. María se turbó al escuchar el mensaje del ángel, pero halló paz en la certeza de que la voluntad de Dios se cumpliría en ella. Y los discípulos, tras la crucifixión de Jesús, se encontraron confundidos y desanimados, hasta que el resucitado se les apareció y les devolvió la claridad del propósito. La voz de Dios no siempre llega como un trueno estruendoso. A veces se manifiesta en la calma, en el silencio que aquieta el corazón, en la palabra que se abre ante nuestros ojos, en el consejo sabio de alguien lleno del Espíritu, o en la paz que inexplicablemente invade el alma cuando decidimos orar. Escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión no es una tarea sencilla, porque requiere aprender a callar otras voces, la voz de la duda, la voz del miedo, la voz del enemigo que quiere sembrar mentira, y también la voz de nuestras propias emociones que a veces nublan el discernimiento. Jesús mismo enseñó que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Esto significa que escuchar a Dios es una capacidad que se cultiva en la relación constante con Él. No es cuestión de magia ni de fórmulas rápidas, sino de un corazón que busca con sinceridad, de una vida que se abre a la dirección del Espíritu Santo, de una fe que aprende a descansar en la certeza de que Dios habla de maneras diversas y en todo tiempo. La confusión no es señal de ausencia de Dios. Muchas veces es el preludio de una revelación más profunda, de un llamado más grande, de un aprendizaje que nos hará madurar en la fe. Por eso, al comenzar esta reflexión, quiero invitarte a abrir tu corazón a la posibilidad de que, en medio de tu confusión actual, Dios ya está hablándote. Tal vez no lo has reconocido. Tal vez estás esperando una señal espectacular cuando Él ya te está guiando en lo sencillo. Quizás lo que hoy percibes como caos es el terreno donde germinará una nueva claridad. No estás solo ni estás perdido. El Señor camina contigo, y si afinas tu oído interior, descubrirás que su voz es más clara y firme que todo el ruido del mundo. Cuando enfrentamos confusión, el primer paso no es correr desesperadamente en busca de soluciones humanas, sino detenernos, respirar profundo y recordar que Dios sigue en control. El salmista escribió: «Estar quietos y conoced que yo soy Dios». En la quietud el corazón recupera la sensibilidad espiritual, el alma deja de agitarse y el oído interno comienza a reconocer el murmullo de la presencia divina. Tal vez no sea un mensaje largo, tal vez sea una sola palabra. Confía, espera, sigue, pero esa palabra será suficiente para iluminar el camino. La confusión puede ser un terreno fértil para que la fe crezca, porque nos obliga a dejar de depender únicamente de nuestra lógica y nos lleva a descansar en la sabiduría de Dios. Al final no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con aquel que las tiene.
Y en ese caminar, descubrimos que escuchar la voz de Dios no es un evento aislado, sino un estilo de vida, un hábito que se cultiva en la oración, en la meditación de la palabra y en la obediencia diaria. Hoy comenzamos un recorrido de fe en el que juntos aprenderemos cómo escuchar la voz de Dios en medio de la confusión. Vamos a descubrir que el silencio puede ser tan poderoso como una palabra, que la oración puede abrir puertas cerradas, que la Escritura puede dar dirección a lo incierto y que el Espíritu Santo puede traer claridad donde parecía que todo era tinieblas. La confusión no será tu final, sino el lugar donde experimentarás la fidelidad de Dios de manera más profunda. En este caminar hacia aprender a escuchar la voz de Dios en medio de la confusión, es fundamental detenernos a reconocer una verdad. No siempre lo que sentimos como ruido viene de afuera, muchas veces proviene de nosotros mismos. Hay tormentas internas que nos hacen difícil percibir la suave y clara voz del Señor. Pensamientos que se agolpan, emociones que parecen incontrolables y heridas del pasado que se abren en los momentos de debilidad, y miedos que se disfrazan de razonamientos lógicos. Todo esto puede levantar un muro que nos impide escuchar lo que Dios quiere decirnos. Por eso el primer paso no es necesariamente mirar hacia afuera buscando un mensaje en las circunstancias, sino permitir que el Espíritu Santo traiga orden al caos interior. La Biblia nos muestra un ejemplo poderoso en la historia del profeta Elías. Después de un momento de gran victoria contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se encontró sumido en una profunda crisis emocional y espiritual. Huyó al desierto con miedo y desesperanza hasta que llegó a una cueva donde se escondió. Ahí, en medio de su confusión y exhaustión, Dios se le manifestó. La Escritura dice que hubo un fuerte viento, un terremoto y un fuego, pero la voz del Señor no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente, vino un silbo apacible, un susurro suave, y en ese susurro estaba la presencia de Dios. Este relato nos enseña que la voz divina no siempre se revela en lo ruidoso, en lo espectacular o en lo evidente, sino en lo sencillo, lo íntimo y lo silencioso. Cuando nuestra vida parece un torbellino, es necesario aquietar el alma para que, en medio del silencio, podamos reconocer la dirección del Señor. El silencio no es solamente la ausencia de palabras externas, sino un espacio interior en el que dejamos de pelear con nuestras emociones y permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Muchas veces oramos con la intención de hablar y hablar, pidiendo, clamando y expresando nuestras cargas. Todo eso es bueno y necesario, pero también debemos aprender a callar, a esperar en la quietud y ejercitar el oído espiritual para discernir lo que Dios quiere susurrarnos. Tal vez te has preguntado en algún momento, ¿cómo puedo diferenciar mis pensamientos de la voz de Dios? La respuesta no siempre es inmediata, pero la palabra de Dios nos ofrece una clave clara. La voz del buen pastor nunca se contradice con la Escritura. Jesús mismo dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Esto significa que si una voz interna o una idea que surge en tu mente está en armonía con lo que enseña la Biblia, puedes confiar en que proviene de Él. Pero si aquello que escuchas te conduce al temor, al egoísmo, al orgullo o al pecado, entonces no es la voz del Señor. Por eso es vital que nos sumerjamos en la palabra. En tiempos de confusión, lo primero que debemos hacer es volver a las Escrituras, porque ahí Dios nos habla con claridad. El salmista lo expresó con firmeza, al decir, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra ilumina lo que está oscuro, abre caminos donde parecía que no había salida y desenmascara las mentiras que muchas veces creemos como verdades. Cada vez que te sientas atrapado en pensamientos confusos, recuerda que la Biblia no es solo un libro, es la voz de Dios escrita para guiar tu vida. Cuando lees con un corazón dispuesto y pides al Espíritu Santo que te hable, experimentarás cómo un versículo puede convertirse en una respuesta directa para tu situación. Otro aspecto importante para escuchar la voz de Dios en medio del ruido es cultivar una relación íntima con Él. No se trata de esperar que la respuesta llegue como un rayo en el cielo o como una voz audible que pronuncie tu nombre. Aunque Dios puede hablar de maneras extraordinarias, la mayor parte del tiempo lo hace a través de una comunión constante y diaria.
Así como reconoces la voz de una persona cercana después de pasar tiempo con ella, de la misma manera aprenderás a reconocer la voz de Dios mientras más tiempo pases en oración, en adoración y en meditación de su palabra. La confianza no surge de un momento de emoción, sino de una relación cultivada día tras día. Quizás hoy estás en un momento en que todo parece incierto. Las puertas que esperabas ver abiertas están cerradas, las respuestas que anhelabas no llegan y tu corazón siente que está atrapado en 1000 pensamientos que te abruman. Quiero decirte que no estás solo en esa lucha. Jesús mismo experimentó momentos de confusión humana, momentos en que su alma estaba profundamente angustiada. En Getsemaní, antes de ir a la cruz, oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Allí también pidió dirección, también clamó al Padre en medio de su dolor. Pero fue en esa oración sincera donde se alineó la voluntad de Jesús con la del Padre y encontró la fuerza para seguir adelante. Esto nos enseña que escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión no siempre significa recibir la respuesta que queremos, sino ser fortalecidos para obedecer su voluntad, aun cuando no la comprendamos por completo. La confusión no es señal de ausencia de Dios, sino una oportunidad para buscarlo con mayor intensidad. Tal vez ahora no veas con claridad, pero si permaneces cerca de Él, llegará el momento en que el panorama se despejará y entenderás que todo tenía un propósito. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz, como lo afirma la carta a los Filipenses, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, en este segundo paso de nuestro recorrido, quiero invitarte a detenerte y examinar tu corazón. Pregúntate, ¿he estado buscando la voz de Dios en el ruido, en lo espectacular, o me he dado la oportunidad de escuchar su suave susurro en el silencio? ¿He permitido que su palabra sea la lámpara que me guía, o he estado más inclinado a seguir mis emociones y razonamientos humanos? ¿Le he dado espacio a la oración, no solo para hablar, sino también para escuchar? La respuesta honesta a estas preguntas puede ser el inicio de un cambio profundo en tu vida espiritual. Porque cuando decides aquietar tu corazón y afinar tu oído para reconocer la voz del buen pastor, descubrirás que incluso en los momentos más oscuros y confusos, su dirección nunca falla. Cuando la confusión invade nuestra mente, muchas veces nos sentimos atrapados en un laberinto sin salida. Hay voces internas que nos acusan, voces externas que nos presionan y el ruido constante de un mundo que parece girar cada vez más rápido. En medio de todo eso, el anhelo de nuestro corazón es poder escuchar con claridad qué quiere Dios de nosotros, hacia dónde debemos caminar y qué pasos dar para no tropezar. Pero aquí está una verdad que necesitamos abrazar con fuerza. Dios nunca deja de hablar. Lo que sucede es que muchas veces no sabemos reconocer su voz. Y aquí radica uno de los mayores retos de la vida cristiana: aprender a distinguir la voz de nuestro Padre de entre todas las demás que intentan confundirnos. El Evangelio de Juan nos recuerda las palabras de Jesús: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esta declaración no es una posibilidad lejana ni algo reservado para unos pocos espirituales, sino una promesa segura para todo aquel que le pertenece. Si tú eres hijo o hija de Dios, entonces ya tienes la capacidad de escuchar su voz. El desafío está en afinar el oído, en desarrollar una sensibilidad espiritual que no se logra de la noche a la mañana, sino que se cultiva con paciencia, con práctica y con intimidad diaria en la presencia del Señor. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no estamos hablando de algo místico, extraño o reservado solo para profetas. Estamos hablando de una relación viva, como la de un padre con un hijo. Un padre amoroso no se comunica con gritos distantes ni con enigmas indescifrables. Se acerca, habla con ternura, da instrucciones claras y reafirma su amor. De la misma manera, Dios nos habla de distintas formas y en tiempos de confusión necesitamos abrir nuestro corazón para reconocer cada uno de esos canales por los cuales Él se revela. La primera y más importante es su palabra. La Biblia no es un libro antiguo sin relevancia. Es la voz viva de Dios escrita para nosotros. Y en sus páginas encontramos la dirección, la corrección, la consolación y la verdad que necesitamos.
En momentos de confusión, el enemigo intentará llevarnos a confiar más en nuestras emociones que en la palabra de Dios. Pero las emociones cambian como las olas del mar. Un día estamos arriba y otro abajo. La palabra, en cambio, permanece para siempre. Es roca firme sobre la cual podemos construir. Por eso, si estás buscando escuchar a Dios, no comiences con la ansiedad de querer una señal extraordinaria, sino con la disposición humilde de abrir la Escritura y dejar que Él te hable a través de ella. Otro canal poderoso por el cual Dios nos habla es la oración. Orar no es un monólogo, es un diálogo. Muchas veces nos acercamos a Dios con largas listas de peticiones y preocupaciones, y aunque eso está bien, olvidamos que también debemos detenernos a escuchar. La oración madura incluye silencio, espacio para que el Espíritu Santo impresione nuestro corazón, para que una idea clara surja en nuestra mente, o para que un versículo recordado en ese momento ilumine el camino. A veces la respuesta no llega de inmediato, pero la certeza de que Él escucha y responde nos da paz. También Dios se comunica a través de circunstancias. En ocasiones nos cierra puertas porque sabe que ese no es el camino correcto, o nos abre otras inesperadas que nos conducen a su voluntad. No siempre entendemos al principio, pero al mirar atrás, descubrimos que en medio de lo que parecía confusión, Él estaba guiando cada paso. Asimismo, Dios utiliza a personas piadosas, consejeros espirituales, hermanos en la fe, para confirmar su voz. El consejo sabio y fundamentado en la Escritura puede ser una herramienta valiosa para discernir la voluntad de Dios cuando nuestros pensamientos están nublados. Pero para poder escuchar con claridad, hay una condición indispensable: el corazón dispuesto a obedecer. Muchas veces queremos escuchar a Dios solo para decidir si hacemos o no lo que Él diga. Queremos que confirme lo que ya teníamos en mente, más que realmente someternos a su dirección. Sin embargo, Dios habla con mayor claridad a aquellos que tienen un corazón rendido, que dicen como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». No es una escucha curiosa, sino obediente. No se trata de usar la voz de Dios como una guía opcional, sino de reconocer que en ella está la vida misma, el camino seguro y la verdad que nos libera. Por eso, en tiempos de confusión, el mayor acto de sabiduría no es correr desesperadamente en busca de 1000 voces humanas, sino aquietar el alma, abrir la palabra y clamar con sinceridad. Porque el Dios que habló en el principio, que habló a través de profetas, que habló en la persona de su Hijo, sigue hablando hoy. Y si te acercas con fe, también hablará a tu corazón en medio del ruido y de la confusión. Hay algo profundamente revelador en cómo la Biblia nos presenta la voz de Dios a lo largo de la historia. No siempre se manifestó en truenos ni en visiones extraordinarias, sino que en múltiples ocasiones lo hizo en la calma, en lo sencillo, en aquello que parecía insignificante a los ojos del mundo. El profeta Elías es un claro ejemplo de esto. Después de una gran batalla espiritual contra los falsos profetas en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto agotado, confundido, con miedo y hasta con deseos de morir. Ahí, en medio de su cansancio y desorientación, Dios quiso hablarle. Pero no lo hizo en el viento fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego ardiente. La voz de Dios se hizo presente en un susurro apacible, en un silbo suave. Esa escena nos recuerda que muchas veces buscamos respuestas en lo grandioso, en lo espectacular, cuando en realidad Dios se complace en hablar en la sencillez, en lo íntimo, en lo que demanda silencio interior. Esto nos enseña que escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión requiere un cambio de enfoque. No es que Dios esté en silencio, sino que nuestro interior está tan lleno de ruido, de voces contradictorias y de pensamientos ansiosos que no logramos percibir su susurro. Dios habla, pero necesitamos aprender a distinguirlo. Y ese aprendizaje se da en la práctica constante de la oración, de la lectura de la palabra, de la quietud frente a su presencia. No se trata de buscar una fórmula mágica, sino de cultivar una relación diaria que nos vuelva sensibles a su dirección. Cuando una persona vive momentos de confusión, suele tener una gran urgencia por tomar decisiones rápidas. Sin embargo, la voz de Dios nunca se precipita. La prisa casi siempre viene del enemigo o de la carne. Dios, en cambio, invita a la confianza, a esperar en Él, a saber que su tiempo es perfecto. Un corazón que aprenda a descansar, aunque no tenga todas las respuestas, es un corazón que está en condiciones de escuchar con claridad.
El salmista lo expresaba con profundidad al decir: «En calma y en silencio está mi salvación, porque de ti viene mi esperanza». Esta calma no significa pasividad, sino confianza activa, una disposición a detenerse para que la voz de Dios tenga lugar. También es importante discernir entre las múltiples voces que pueden sonar dentro de nosotros. Está la voz del miedo que paraliza, la voz de la culpa que condena, la voz del ego que exige y se centra en el yo, la voz del mundo que distrae con promesas vacías. Y está la voz de Dios, que nunca se contradice con su palabra, que siempre guía hacia la verdad, que corrige pero al mismo tiempo llena de paz, que exhorta pero también restaura. La voz de Dios no es la más ruidosa, pero sí es la más clara cuando nuestro espíritu está dispuesto. Por eso, aprender a escuchar a Dios en la confusión no es solo cuestión de buscar respuestas, sino de entrenar nuestro corazón a reconocer su tono único. Un principio fundamental para distinguir su voz es este: Dios nunca se contradice. Si lo que creemos escuchar choca con lo que Él ha revelado en la Escritura, entonces no proviene de Él. Su voz está siempre en armonía con su palabra. Por eso conocer la Biblia es esencial. No basta con esperar señales o experiencias místicas si nuestro corazón no está anclado en la verdad eterna. La palabra de Dios es el filtro que nos libra del engaño, porque aunque las emociones pueden ser confusas, la verdad permanece firme. Es como una brújula en medio de la tormenta, que siempre apunta al norte aunque los vientos cambien. Hay que recordar además que la voz de Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar. A veces esperamos que Él confirme nuestros planes, pero en cambio nos invita a renunciar, a esperar, a cambiar de dirección. Esa incomodidad puede ser la señal de que es realmente su voz y no la nuestra. Porque la voz de Dios, aunque siempre nos lleva a la vida, también nos confronta con lo que debe morir en nosotros. Jesús mismo dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. La voz de Dios nunca acaricia nuestro ego, sino que lo somete al señorío de Cristo. En medio de la confusión, también es posible que Dios guarde silencio. Ese silencio no significa abandono, sino formación. Hay silencios de Dios que nos enseñan a confiar en lo que ya nos dijo, a no depender de emociones, a caminar por fe. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto, cuando parecía que Dios no hablaba, pero en realidad estaba guiando con la columna de fuego y de nube. A veces, el silencio de Dios es su manera de decirnos que ya nos dio dirección y que lo que toca ahora es obedecer. En otras ocasiones, ese silencio es un llamado a profundizar más en la intimidad con Él. Por eso, escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión implica aprender a valorar tanto sus palabras como sus silencios. Implica entrenar el oído espiritual para no desesperarse ante la incertidumbre, sino para descansar en la certeza de que el buen pastor nunca deja de cuidar a sus ovejas. Jesús lo expresó de manera maravillosa cuando dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Esa frase encierra una verdad poderosa. No se trata solo de que Él hable, sino de que nosotros seamos sus ovejas, de que nuestra identidad esté enraizada en Él, de que haya una relación de confianza que nos lleve a seguirlo sin dudar, aunque el camino sea oscuro. En conclusión, la voz de Dios se encuentra en la quietud, en la coherencia con la palabra, en la paz que trasciende el entendimiento, en la dirección que a veces incomoda, pero que siempre lleva a la vida. Y aunque vivamos rodeados de confusión, aunque la tormenta de pensamientos y emociones quiera ahogar nuestra fe, la voz de Dios sigue estando allí, como un susurro que calma la tempestad interior. Nuestra tarea es silenciar el ruido, abrir el corazón y confiar en que Él sigue guiando. Hay algo profundo que debemos comprender. Escuchar la voz de Dios no es un ejercicio instantáneo, ni un acto mecánico ni un proceso automático en el que simplemente pedimos una respuesta y de inmediato se enciende una señal luminosa en el cielo. Escuchar la voz de Dios es, ante todo, un arte que se aprende en el tiempo, un camino que se recorre en fidelidad, una relación que se cultiva día tras día. Y en este camino, la paciencia se convierte en un don indispensable, porque Dios no siempre habla en el momento en que nosotros queremos, pero siempre habla en el tiempo que realmente necesitamos.
El pueblo de Israel conoció muy bien lo que significa caminar en la espera. Ellos clamaban en Egipto, oprimidos por el peso de la esclavitud, y quizá pensaban que Dios estaba en silencio, que sus súplicas no llegaban al cielo. Sin embargo, la Escritura dice que Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquella demora no significaba olvido, sino preparación. Mientras ellos lloraban en Egipto, Dios levantaba a Moisés, lo formaba en el desierto, lo moldeaba para ser el instrumento de liberación. Así, el silencio aparente de Dios no era ausencia, sino la gestación de un plan más grande. Lo mismo ocurre con nosotros en tiempos de confusión. Cuando buscamos su voz y no la escuchamos de inmediato, corremos el riesgo de pensar que Dios nos ha abandonado. Pero es precisamente en esos momentos cuando Él está más cerca de lo que creemos, trabajando en lo invisible, guiando nuestras circunstancias, madurando nuestro carácter, preparándonos para recibir una palabra que no solo nos dé dirección, sino también la fuerza para obedecerla. Es en la espera donde se forja el oído espiritual. Samuel, aquel niño que serviría como profeta, tuvo que aprender a distinguir la voz de Dios en la noche. No fue a la primera vez cuando entendió lo que ocurría, sino que necesitó ser instruido. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese es el corazón con el que debemos acercarnos en tiempos de incertidumbre, no como quien exige respuestas inmediatas, sino como quien se dispone con humildad, consciente de que escuchar a Dios no es un derecho, sino un regalo, y que para recibirlo se necesita silencio interior, disposición y perseverancia. Uno de los mayores obstáculos para oír a Dios en medio de la confusión es el ruido de nuestras propias emociones. Cuando la ansiedad nos domina, cuando el temor se apodera de nuestro corazón, cuando las dudas nos rodean, se vuelve casi imposible percibir la suave brisa en la que el Señor se manifiesta. El profeta Elías lo experimentó en el monte Horeb. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios habló, sino en el silbo apacible. Esto nos enseña que escuchar su voz en medio de la confusión requiere una disposición de quietud, un corazón atento y una fe que sabe esperar. Ese silbo apacible nos enseña que Dios no compite con el ruido del mundo, ni con las distracciones del corazón. Él no busca imponerse a gritos, sino invitarnos a entrar en un nivel más profundo de intimidad. En la confusión, el alma tiende a inquietarse, a correr de un lado a otro buscando soluciones rápidas, pero el Señor llama a detenernos, a respirar, a poner todo delante de Él y esperar en calma. El Salmo 46 nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Aquí se encuentra un principio esencial para escuchar la voz del Padre. Si el corazón no descansa en su presencia, si no aprendemos a detener nuestra mente que corre sin control, difícilmente podremos reconocer su guía. No se trata de forzar a Dios a hablar, sino de aquietarnos para que lo que ya está hablando pueda ser percibido por nuestro espíritu. En esos momentos de confusión hay un peligro latente: confundir nuestras emociones con la voz de Dios. A veces lo que sentimos parece tan intenso que creemos que viene de Él, cuando en realidad es fruto de nuestra propia ansiedad o miedo. Por eso la palabra es indispensable. La voz de Dios nunca se contradice con lo que ya ha revelado en la Escritura. Si algo que creemos escuchar nos lleva a apartarnos de su verdad, si nos empuja hacia el pecado, hacia la desesperanza o hacia decisiones contrarias a su carácter, podemos estar seguros de que no viene de Dios. Él nunca dirá algo que contradiga su carácter ni sus mandamientos. El susurro apacible, así como unía amplitud y suavidad, puede ser interpretado como un guión para reconocer la voz de Dios. Su voz es amplitud. Implica eliminar los filtros que ponemos y considerar todo lo que dicen sus palabras. Su voz es suavidad. No nos intimida ni grita, sino que hay que escucharla con atención. La espera entonces se convierte en un acto de fe. Es confiar en que, aunque no lo entendamos todo ahora, aunque parezca que el silencio se prolonga, aunque las circunstancias se tornen oscuras, Dios sigue siendo fiel y hablará en el momento oportuno. Tal como Jesús dijo a sus discípulos antes de su partida: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar».
Hay palabras que todavía no podemos recibir porque no estamos listos, porque nuestro corazón necesita madurar, porque Dios está trabajando en nosotros antes de darnos claridad. En tiempos de confusión, escuchar la voz de Dios implica estar dispuestos no solo a oír lo que queremos, sino también lo que necesitamos. A veces esperamos una respuesta que confirme nuestros planes, pero Dios responde con un espera, con un no o con un confía en mí. Y aunque esas palabras puedan doler, son precisamente las que nos conducen a su propósito verdadero. Por eso, si ahora mismo sientes que el cielo guarda silencio, no desesperes. Más bien abre tu corazón, disponte en oración, regálate espacios de silencio, sumérgete en su palabra, y como Samuel dile con humildad, Señor, habla que tu siervo escucha. En ese acto de rendición, en esa espera perseverante, descubrirás que incluso el silencio de Dios es un lenguaje lleno de amor y de dirección, porque en medio de la confusión, Él nunca deja de guiarte. Cuando nos encontramos atrapados en medio de la confusión, es común que nuestras emociones levanten tanto ruido interno que pareciera imposible escuchar con claridad lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces creemos que la voz del Señor debe sonar fuerte y evidente, como un trueno que despeje de inmediato nuestras dudas. Pero la Escritura nos enseña algo diferente. La voz de Dios no siempre se manifiesta en lo espectacular ni en lo evidente a los ojos humanos. De hecho, en la historia del profeta Elías vemos una enseñanza poderosa. Él esperaba que Dios se manifestara en el viento impetuoso, en el fuego o en el terremoto, pero la revelación no vino en ninguno de estos fenómenos. El Señor habló en un susurro apacible, en una voz suave que solo podía percibir aquel que estaba atento en silencio. Esto nos recuerda que escuchar a Dios en tiempos de confusión requiere una disposición de quietud, un corazón atento y una fe que sabe esperar. Ese susurro apacible nos enseña que Dios no compite con el ruido del mundo, ni con las distracciones del corazón. Él no busca imponerse a gritos, sino invitarnos a entrar en un nivel más profundo de intimidad. En la confusión, el alma tiende a inquietarse, a correr de un lado a otro buscando soluciones rápidas, pero el Señor llama a detenernos, a respirar, a poner todo delante de Él y esperar en calma. El Salmo 46 nos recuerda, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Aquí se encuentra un principio esencial para escuchar al Padre. Si el corazón no descansa en su presencia, si no aprendemos a detener nuestra mente que corre sin control, difícilmente podremos reconocer su guía. No se trata de forzar a Dios a hablar, sino de aquietarnos para que lo que ya está hablando pueda ser percibido por nuestro espíritu. En esos momentos de confusión hay un peligro latente: confundir nuestras emociones con la voz de Dios. A veces lo que sentimos parece tan intenso que creemos que viene de Él, cuando en realidad es fruto de nuestra propia ansiedad o miedo. Por eso la palabra es indispensable. La voz de Dios nunca se contradice con lo que ya ha revelado en la Escritura. Si algo que creemos escuchar nos lleva a apartarnos de su verdad, si nos empuja hacia el pecado, hacia la desesperanza o hacia decisiones contrarias a su carácter, podemos estar seguros de que no es su voz. Jesús mismo dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y que jamás seguirán la voz de un extraño. Para reconocer esta voz en medio de la confusión, es necesario acostumbrarnos a oírla cada día en la lectura de la Biblia. La confusión se disipa cuando el corazón se llena de la palabra viva que ilumina el camino, como una lámpara en medio de la oscuridad. Otra clave fundamental para discernir la voz de Dios en medio de la confusión es la oración constante y sincera. La oración no solo es un espacio para hablar, sino también para escuchar. En nuestra cultura de ruido y prisa, muchas veces convertimos la oración en una lista interminable de peticiones, pero nos olvidamos de dejar espacio al silencio, de permitir que Dios también tenga su turno en la conversación. Escuchar a Dios implica momentos de quietud después de la oración, en los que simplemente permanecemos en su presencia, sin apuro, sin ansiedad, dejando que su Espíritu Santo ministre a nuestro corazón. La oración es un puente que nos conecta con la eternidad, y en ese puente muchas veces las respuestas llegan no como una voz audible, sino como paz que sobrepasa todo entendimiento, como claridad en los pensamientos, como convicción interna de lo que debemos hacer. La comunidad de fe también es una herramienta que Dios usa para hablarnos en tiempos de confusión.
No estamos llamados a vivir nuestra vida espiritual aislados, pues el Señor nos ha puesto como parte de un cuerpo. Muchas veces su voz se manifiesta a través de un consejo sabio de un hermano en la fe, de la predicación de la palabra, de un consejo pastoral o de una conversación sencilla que se convierte en respuesta divina. El Espíritu Santo obra en la unidad y confirma su guía en la comunión. Por eso, cuando la confusión es fuerte y el corazón se siente desorientado, buscar acompañamiento en la comunidad cristiana puede ser un canal de discernimiento. No para depender ciegamente de otros, sino para recibir confirmación y apoyo mientras aprendemos a distinguir la voz del buen pastor. Escuchar a Dios en medio de la confusión también requiere paciencia. Vivimos en una generación que exige inmediatez, que no sabe esperar y que se frustra cuando las respuestas no llegan en segundos. Sin embargo, Dios no se adapta a la prisa humana. Sus tiempos son perfectos, y muchas veces las demoras que sentimos no son silencios, sino procesos de preparación. En esos momentos, aprender a confiar es parte de escuchar. Confiar no significa tener todas las respuestas, sino descansar en que el Señor dirige nuestros pasos, aunque todavía no veamos el panorama completo. La confusión se convierte entonces en una oportunidad para ejercitar la fe y para crecer en dependencia de su voluntad. En última instancia, escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión es un acto de entrega. Significa rendir nuestro deseo de control, dejar a un lado nuestras propias interpretaciones y decir: Señor, no quiero escuchar lo que me conviene, quiero escuchar lo que viene de ti. Y aunque su respuesta no siempre coincida con lo que esperamos, siempre será lo mejor para nuestro bien eterno. La cruz nos lo recuerda, porque en el momento más oscuro de la historia, cuando parecía que todo se había perdido, Dios estaba llevando a cabo el plan más glorioso de salvación. Si en la cruz, en medio de la aparente derrota, Dios estaba hablando, ¿cuánto más podemos confiar en que también nos hablará en nuestras confusiones actuales? En nuestro camino de fe descubrimos que escuchar la voz de Dios no siempre se trata de recibir palabras audibles desde el cielo, sino de aprender a discernir su voluntad a través de los medios que Él mismo nos ha dado. Una de las mayores lecciones que la Escritura nos enseña es que Dios nunca permanece en silencio de manera absoluta. Aunque a veces parezca que no responde, siempre está comunicando su amor, su verdad y su dirección a aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero. La confusión surge cuando no sabemos distinguir entre la voz de Dios, la voz de nuestro propio corazón y la voz engañosa del mundo. Por eso es fundamental entrenar nuestro espíritu para reconocer esa voz que siempre conduce a la vida, a la paz y a la esperanza. El profeta Isaías expresó un mensaje poderoso que sigue teniendo vigencia para nosotros. Él escribió que nuestros oídos escucharían una voz detrás de nosotros diciendo: «Este es el camino, anda por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda». Esta palabra revela que Dios es un guía constante, alguien que nunca abandona a los que lo buscan sinceramente. Su voz es como un faro que ilumina la oscuridad del mar en medio de la tormenta. Puede que no nos muestre todo el trayecto, pero sí nos enseña el siguiente paso que debemos dar. Escuchar a Dios en medio de la confusión no significa tener todas las respuestas al instante, sino recibir la seguridad suficiente para avanzar con fe. Cuando atravesamos un tiempo de incertidumbre, uno de los errores más comunes es buscar la voz de Dios únicamente en lo espectacular, esperando señales extraordinarias, visiones o experiencias sobrenaturales. Aunque Él puede manifestarse de esa manera, la Biblia nos enseña que la mayoría de las veces habla de forma suave, discreta y profunda. Recordemos al profeta Elías, quien se encontraba en medio de una crisis personal y espiritual. Esperaba encontrar a Dios en el fuego, en el terremoto o en el viento poderoso, pero el Señor se manifestó en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que la voz de Dios no siempre resuena en medio del ruido exterior, sino en la calma interior de un corazón dispuesto a escuchar. En tiempos de confusión, la oración se convierte en la clave que abre el oído espiritual. No se trata solamente de hablarle a Dios, sino de aprender a guardar silencio para escuchar lo que Él quiere decirnos. Muchas veces llenamos nuestras oraciones de peticiones y palabras, pero nos olvidamos de dejar espacio al silencio, de permitir que Dios también tenga su turno en la conversación. Es en estos momentos de quietud donde la ansiedad comienza a desvanecerse y la claridad se abre paso. La voz de Dios no compite con el ruido, sino que se manifiesta en medio de la paz que Él mismo nos concede. La palabra de Dios también es un canal fundamental a través del cual su voz se hace audible a nuestro espíritu. Cada versículo, cada promesa y cada enseñanza bíblica es una manera en la que el Señor comunica su voluntad. Cuando abrimos la Escritura con un corazón abierto,
No estamos leyendo simples letras impresas, estamos escuchando al Dios vivo hablándonos en lo profundo. En ella encontramos dirección para nuestras decisiones, consuelo para nuestras tristezas, fuerza para nuestras batallas y luz para nuestras dudas. El salmista lo expresó de manera hermosa cuando declaró: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». En medio de la confusión, la Biblia se convierte en un mapa que evita que nos perdamos y nos recuerda constantemente quién es Dios y cuál es nuestro propósito. Otra manera en la que Dios nos habla es a través de la paz interior. El apóstol Pablo enseñó que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control. Muchas veces, cuando enfrentamos decisiones difíciles, la voz de Dios se distingue porque trae calma, mientras que las otras voces traen angustia, miedo o apresuramiento. Si algo genera ansiedad y confusión, probablemente no provenga del Señor. Si por el contrario un camino nos otorga paz, aunque requiera fe y esfuerzo, seguramente está alineado con la dirección divina. Aprender a reconocer esta paz es clave para distinguir la voz de Dios en medio de la confusión. No podemos olvidar que Dios también habla a través de otras personas. En tiempos de incertidumbre, el Señor suele usar a hermanos en la fe, pastores, consejeros espirituales e incluso familiares o amigos para confirmar lo que Él ya ha sembrado en nuestro corazón. No se trata de depender exclusivamente de las palabras de los demás, sino de permitir que el Señor utilice a su pueblo como instrumentos de guía y edificación. Muchas veces una palabra sencilla dicha por alguien puede convertirse en la confirmación exacta que necesitábamos para tomar una decisión o para seguir adelante. Pero así como Dios habla, el enemigo también susurra mentiras para aumentar la confusión. Por eso debemos ser vigilantes y aprender a diferenciar las voces. La voz de Dios siempre conduce al amor, a la verdad, al perdón y a la esperanza. La voz del enemigo trae condenación, miedo, división y desesperanza. La voz de nuestro propio corazón, por su parte, muchas veces busca lo fácil, lo inmediato y lo que satisface los deseos temporales. Escuchar a Dios requiere un proceso de purificación interior, donde aprendemos a silenciar las voces engañosas para quedarnos con la única voz que realmente importa. Es necesario recordar que escuchar la voz de Dios es una disciplina que se desarrolla con el tiempo. No es un evento aislado, sino una relación que crece cada día. Cuanto más tiempo pasamos en oración, en la lectura de la palabra y en la adoración, más afinado se vuelve nuestro oído espiritual. Así como alguien reconoce la voz de un ser querido en medio de una multitud porque la ha escuchado cientos de veces, así también el creyente reconoce la voz de Dios porque ha cultivado intimidad con Él a lo largo de su vida. Esta relación íntima es la clave para no perderse en la confusión de este mundo. En definitiva, la voz de Dios no es un misterio inaccesible. Es clara para el corazón que se acerca con humildad y fe. El Señor desea ser escuchado, porque más que un Dios lejano es un Padre cerca que anhela guiar a sus hijos. En medio de la confusión, su voz es la cómpula que orienta, la lámpara que ilumina y el ancla que sostiene. Nuestra parte es disponernos, callar el ruido de nuestra alma y dejarnos conducir por su espíritu. Cuando aprendemos a reconocer esta voz, descubrimos que aún en los tiempos más inciertos podemos caminar con seguridad, porque el buen pastor nunca abandona a sus ovejas. La confusión espiritual no siempre es producto de algo externo. Muchas veces nace en el interior de nuestra mente y corazón. Nos dejamos llenar por pensamientos que no provienen de Dios y que se acumulan hasta formar una nube espesa que oscurece la verdad. Jesús lo sabía muy bien, cuando decía que de la abundancia del corazón habla la boca, porque lo que guardamos en lo profundo de nuestro ser influye directamente en cómo interpretamos la vida, en cómo reaccionamos a las dificultades y en cómo discernimos la voz de Dios en medio del ruido. Cuando nuestro corazón está cargado de resentimiento, miedo o ansiedad, todo lo que escuchamos se distorsiona. Es como si lleváramos un lente empañado. La luz sigue estando ahí, pero no la percibimos con claridad. Por eso la Escritura nos invita a guardar el corazón más que ninguna otra cosa, porque de él mana la vida. Escuchar la voz de Dios requiere que primero limpiemos ese espacio interior, que permitamos que su palabra lave nuestros pensamientos y sentimientos para que lo que Él nos dice no quede opacado por la confusión que llevamos dentro. Imagina por un momento a Elías en la cueva. Había experimentado la victoria en el Monte Carmelo, pero después huyó lleno de miedo, agotamiento y desesperación. En su confusión, pidió incluso la muerte, creyendo que su misión había terminado y que todo carecía de sentido. Sin embargo, fue allí, en medio de su agotamiento y de su oscuridad emocional, donde Dios se manifestó.
no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en el susurro apacible. Ese detalle es clave para nuestra vida espiritual. Muchas veces esperamos que la voz de Dios sea como un trueno que nos sacuda de inmediato y disipe todas las dudas de golpe. Pero la realidad es que la mayoría de las veces Él habla en la quietud, en lo sencillo, en lo pequeño que pasa inadvertido para quien no está atento. La confusión de Elías no desapareció porque las circunstancias cambiaron de inmediato, sino porque aprendió a reconocer que el Señor estaba con él, hablándole de una forma diferente a la que esperaba. Así también ocurre con nosotros. No siempre veremos grandes señales, pero sí podremos percibir el susurro del Espíritu en la calma si tenemos un corazón dispuesto a escuchar. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión es que muchas veces buscamos una respuesta inmediata sin estar dispuestos a pasar por el proceso. Queremos que Dios nos hable ahora mismo y nos dé instrucciones claras, pero olvidamos que a veces Él guarda silencio porque está trabajando en nosotros. El silencio de Dios no es ausencia, es una escuela. En ese silencio nos enseña a confiar, a depender de su palabra ya revelada en la Escritura y a ejercitar nuestra fe para esperar sin desesperarnos. Pensemos en Abraham, quien recibió la promesa de una descendencia cuando ya no tenía fuerzas ni esperanza humana. Pasaron años antes de que esa promesa se materializara en Isaac, y durante ese tiempo Abraham debió aprender a confiar sin ver. Ese mismo principio aplica para nosotros. Cuando la confusión parece prolongarse, el silencio de Dios no significa abandono, sino que está forjando en nosotros una fe más sólida, una esperanza que no depende de lo visible, sino de lo invisible. Otro aspecto importante es reconocer la diferencia entre la voz de Dios y la voz de la confusión. La confusión siempre genera temor, ansiedad, desesperación y una sensación de carga insoportable. La voz de Dios, en cambio, aunque pueda corregirnos y mostrarnos áreas que debemos cambiar, siempre produce paz, claridad y dirección. No es una paz superficial, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede sostenernos incluso cuando la tormenta no se detiene. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, para guiarnos a toda verdad. Eso significa que nunca estamos solos en el proceso de discernir. No dependemos únicamente de nuestra capacidad, sino de la obra del Espíritu en nuestro interior que ilumina nuestro entendimiento y nos recuerda las palabras de Cristo. Cuando escuchamos una voz que nos condena sin esperanza, que nos aplasta con culpa sin mostrarnos salida, podemos estar seguros de que esa no proviene de Dios. Su voz siempre guía hacia la vida, hacia la verdad y hacia la restauración. Por eso es vital nutrirse constantemente de la palabra. En tiempos de confusión, la Biblia se convierte en un ancla firme. No es un libro cualquiera ni un manual de reglas frías, es la revelación viva del corazón de Dios. Cada versículo contiene verdad capaz de iluminar nuestras dudas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la palabra de Dios, mostrando que la Escritura no es solo un recurso intelectual, sino un arma espiritual. En la confusión debemos llenarnos de ella, meditar en sus promesas y permitir que moldee nuestro pensamiento. A veces no sabremos qué decisión tomar, pero si mantenemos nuestro corazón y mente inmersos en la palabra, será mucho más fácil reconocer cuál voz viene de Dios y cuál no. También es importante buscar la guía del Espíritu en oración constante. La oración no es simplemente un ritual donde decimos palabras al aire, es un diálogo real con el Creador. En los momentos de confusión, orar nos ayuda a poner orden en nuestro interior, a entregar nuestras preocupaciones y a escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos. Si Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba constantemente la guía del Padre en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo en nuestros tiempos de confusión? La oración abre un espacio para que la voz de Dios resuene y la confusión se disipe. Finalmente debemos aprender a esperar con paciencia. El apóstol Santiago nos recuerda que la paciencia tiene una obra perfecta y que debemos dejar que esa obra se complete en nosotros. No siempre tendremos respuestas rápidas, pero si permanecemos fieles, veremos cómo Dios convierte nuestra confusión en claridad, nuestro dolor en esperanza y nuestras dudas en confianza. Él es un Dios que nunca abandona, aunque sus tiempos no coincidan con los nuestros. Al final, la confusión se transforma en un camino de crecimiento espiritual,
donde aprendemos que escuchar su voz no depende de circunstancias externas, sino de un corazón alineado con su voluntad. La voz de Dios no es siempre que nos genere miedo, sino que por el contrario produce paz y confianza. El profeta Elías lo entendió cuando se escondió en la cueva del monte Horeb. Había esperado escuchar a Dios en el viento fuerte, en el temblor o en el fuego, pero no estaba ahí. Solo cuando todo se calmó, apareció un silbo apacible y delicado. Fue en ese instante cuando comprendió que el Señor le hablaba. Esta lección sigue siendo actual para quienes buscan dirección en medio de un mundo lleno de ruido, porque a menudo pensamos que la voz de Dios se manifestará en señales extraordinarias, pero en realidad se revela en la quietud de un corazón dispuesto. El desafío de aprender a escuchar no está en la falta de palabras divinas, sino en el exceso de voces humanas que intentan ocupar el espacio que le corresponde a Dios. El silencio es un lenguaje espiritual. No es un vacío, sino un espacio donde la voz de Dios resuena con mayor claridad. El salmista lo expresó al decir que debemos estar quietos y reconocer que Él es Dios. En la confusión, en la ansiedad y la prisa, cuesta detenerse, pero cuando lo hacemos descubrimos que el silencio no es ausencia, sino presencia. Dios habla en la calma, en la oración que no se llena solo de palabras, sino también de escucha. Muchas veces reducimos la oración a un monólogo, en el que pedimos, suplicamos o agradecemos, pero olvidamos dejar un momento para que sea Dios quien hable a nuestra alma. El hábito de guardar silencio en la presencia del Señor abre un espacio donde la confusión empieza a disiparse y la claridad de su palabra se ilumina. Escuchar la voz de Dios exige discernimiento espiritual. No toda voz que resuene en nuestro interior proviene del Señor. Están las voces del miedo, de la duda, del orgullo y de las heridas que llevamos dentro. También están las voces externas de la cultura, del consumismo y de la desesperanza. Para reconocer la diferencia, es necesario medir cada pensamiento y cada impulso a la luz de la palabra de Dios. Jesús afirmó que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, porque lo reconocen. Esta comparación es profunda, porque la oveja no se confunde cuando escucha al pastor. Puede haber ruidos alrededor, pero ella distingue el timbre de aquel que la guía y confía en él. Así también el creyente aprende, con la práctica diaria y la intimidad con Dios, a distinguir la voz del buen pastor en medio de los ecos que intentan desviar su camino. Una de las formas más seguras de confirmar la voz de Dios es que nunca se contradice con lo que Él ya ha revelado en la Escritura. Dios no se niega a sí mismo ni cambia de opinión como los hombres. Por eso cuando sentimos un impulso o una idea que choca con los principios de la Biblia, podemos tener certeza de que no viene de Él. En cambio, cuando una palabra interior o una convicción se alinea con la verdad de la Escritura, con el carácter de Cristo y con el fruto del Espíritu Santo, entonces hay señales de que procede de Dios. El apóstol Juan aconsejó probar los espíritus para ver si son de Dios, porque no todo lo que parece espiritual lo es. Esa prueba se hace siempre a la luz de la palabra que permanece. La voz de Dios además produce paz en medio de la tormenta. No significa que desaparezcan las pruebas, pero sí que el alma recibe una certeza que no depende de las circunstancias. Esa paz no es evasión ni indiferencia, sino confianza en que el Señor tiene el control incluso cuando todo parece incierto. La confusión trae inquietud y agitación, pero la voz de Dios trae serenidad y convicción. El Espíritu Santo confirma esa paz en el corazón de los hijos de Dios como un sello que da seguridad en medio de la duda. Por eso, cuando nos encontramos frente a decisiones complejas o situaciones difíciles, una de las señales más claras de la guía divina es esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. El Señor también habla por medio de circunstancias, que aunque dolorosas son pedagógicas. A veces cierra puertas para protegernos, a veces nos detiene para redirigirnos y otras nos conduce por caminos que no hubiéramos elegido, pero que eran necesarios para nuestro crecimiento. En esas experiencias, la voz de Dios no siempre se entiende de inmediato, pero con el tiempo se revela como un acto de amor. El sufrimiento, lejos de ser un silencio de Dios, puede convertirse en un lenguaje profundo de su voluntad. Job no escuchó respuestas inmediatas, pero en medio de su confusión declaró que sabía que su Redentor vivía y que al final lo vería. Esa confianza en la fidelidad divina es un ejemplo de cómo la voz de Dios a veces se percibe más como una certeza que como una explicación. Otro medio que Dios utiliza para hablarnos es la comunidad de fe.
La voz de Dios no está limitada a una experiencia individual, sino que se confirma y se enriquece en el cuerpo de Cristo. Los consejos de hermanos espirituales, las palabras de un pastor fiel, las enseñanzas compartidas en la iglesia, todo ello puede ser un canal por el que Dios orienta y corrige. No se trata de sustituir la relación personal con Dios, sino de reconocer que el Espíritu Santo también habla a través de otros creyentes. En la confusión, buscar consejo piadoso no es una muestra de debilidad, sino de humildad. El sabio reconoce que en la multitud de consejeros hay seguridad y que la voz de Dios se confirma en comunidad. En definitiva, escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión implica una disposición integral, un corazón humilde, un espíritu sensible, un oído atento, una mente renovada y una vida anclada en la palabra. No es un ejercicio de magia ni de fórmulas, sino una relación viva con el Señor. Quien camina diariamente en obediencia, aunque aún no comprenda todo, aprenderá a distinguir la voz de Dios con mayor claridad. El proceso no siempre es rápido, pero sí seguro. El Padre no guarda silencio con sus hijos, sino que habla de maneras diversas y constantes, guiándolos hacia la verdad y alejándolos del error. En medio de la confusión, su voz no es un eco perdido, sino una lámpara que ilumina el camino y un susurro que fortalece el alma. La voz de Dios no es como un murmullo pasajero que se confunde con los ruidos del mundo. Es una voz que se distingue porque trae paz, aun cuando corrige, porque da luz, incluso cuando revela algo difícil, y porque nunca nos aleja de Él, sino que nos conduce a su presencia. Por eso es vital aprender a discernirla en medio de las muchas voces que tratan de ocupar nuestro corazón. El mundo grita con prisas, con exigencias y con seducciones. Las redes sociales, los medios de comunicación y hasta la opinión de quienes nos rodean pueden llenar nuestra mente de tantas ideas que no sabemos cuál camino elegir. Sin embargo, la voz de Dios no compite con gritos, no busca imponerse, sino que espera que le demos un espacio en nuestro interior. Jesús mismo dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y este es un principio que no cambia. Quien se dispone a escuchar termina reconociendo a su pastor. Cuando los discípulos se encontraban en medio de la tormenta en el mar, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Ellos estaban atemorizados y confundidos, creían que se trataba de un fantasma. En ese momento Jesús habló y dijo con autoridad y ternura: «Yo soy, no temáis». Esas palabras calmaron la confusión de sus corazones. Aquí encontramos una enseñanza profunda. En los momentos donde no entendemos qué está ocurriendo, en las circunstancias donde todo parece caótico, la voz de Jesús es clara, sencilla y liberadora. Mientras las olas rugían y los vientos azotaban la barca, su voz fue reconocida por encima de todo. Esa es la misma voz que necesitamos hoy, una voz que no cambia con las temporadas, una voz que se alza por encima del ruido de nuestra vida y nos invita a confiar. Escuchar a Dios requiere confianza, porque muchas veces sus palabras no son lo que quisiéramos oír. Pensemos en el profeta Elías. Él esperaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero la voz de Dios vino como un silbo apacible y delicado. Esta escena nos muestra que el Señor no siempre se manifiesta con espectacularidad, sino en la quietud y en lo íntimo. Si nuestro corazón está lleno de ansiedad y prisa, si solo buscamos que Dios nos hable de acuerdo con lo que ya decidimos, probablemente no reconoceremos su voz. Pero si nos acercamos con humildad, dispuestos a aceptar lo que Él quiera mostrarnos, entonces podremos distinguir ese suave susurro que es más poderoso que cualquier estruendo. En los tiempos de confusión es necesario recordar que la voz de Dios siempre estará en armonía con su palabra. Nunca nos dirá algo que contradiga las Escrituras. Por eso, el creyente que se sumerge diariamente en la lectura de la Biblia, que medita en ella, que permite que cada versículo se siembre en su corazón, tendrá más facilidad para reconocer la voz de Dios en medio de la duda. La palabra es lámpara y luz para el camino, y cuando las sombras de la confusión se ciernen sobre nuestra vida, ella nos guía paso a paso. No siempre ilumina todo el trayecto, pero sí muestra el siguiente paso que debemos dar, y eso basta para seguir avanzando.
Así actúa Dios, no nos revela todo a la vez, sino que nos habla lo suficiente para mantenernos cerca de Él en dependencia constante. Un peligro común en tiempos de confusión es confundir la voz de nuestros propios deseos con la voz de Dios. La carne siempre busca su propio interés y en ocasiones disfrazamos nuestras inclinaciones como si fueran dirección divina. De ahí la importancia de la oración sincera que dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo lo vivió en Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte. Él pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero finalmente se rindió al plan perfecto del Padre. Esa oración es un modelo para nosotros, porque nos recuerda que escuchar a Dios no siempre será recibir un sí a nuestras peticiones, sino más bien un llamado a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando aceptamos esa verdad, la confusión pierde poder sobre nosotros, porque entendemos que aunque no todo tenga sentido ahora, en Dios todo se alinea para un propósito eterno. Escuchar la voz de Dios en medio de la confusión también requiere paciencia. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y durante ese tiempo la voz de Dios se manifestó a través de la nube que los guiaba de día y de la columna de fuego que los guiaba de noche. Ellos aprendieron que no debían moverse hasta que la nube se moviera y que debían permanecer donde estaban mientras la nube permaneciera. Esta lección nos muestra que muchas veces Dios nos llama a esperar y que esa espera no es pasividad, sino una obediencia activa que confía en sus tiempos. En la prisa de nuestra vida moderna queremos respuestas inmediatas, pero la voz de Dios nos invita a un ritmo diferente, un ritmo donde la fe se fortalece en el silencio y en la espera confiada. La confusión espiritual puede ser tan intensa que lleguemos a sentir que Dios guarda silencio. Sin embargo, su silencio no significa ausencia. A veces, el Señor guarda silencio porque ya nos habló y espera obediencia antes de darnos nuevas instrucciones. En otras ocasiones, guarda silencio porque quiere que confiemos en Él más que en las señales. Job vivió un tiempo donde todo parecía oscuridad, pero aún en medio de su dolor declaró que sabía que su Redentor vivía. Esa certeza no vino de voces externas, sino de la convicción profunda de su relación con Dios. Cuando enfrentamos la confusión, el silencio puede ser un llamado a profundizar en la fe, a descansar en el carácter de Dios, a creer que aunque no lo sintamos, Él sigue siendo fiel y está obrando. Por eso, cada creyente debe cultivar una relación diaria con el Señor que no dependa solo de momentos de crisis. Si buscamos escuchar su voz únicamente cuando estamos confundidos, será más difícil reconocerla. Pero si hemos caminado con Él día tras día, si hemos orado en los tiempos de calma, si hemos obedecido en lo sencillo, entonces cuando llegue la tormenta sabremos distinguir su voz con claridad. Es como la amistad cercana. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más fácil es reconocer su voz en medio de una multitud. Así ocurre con Dios. La intimidad constante nos prepara para discernir su dirección en los momentos más oscuros. En medio de nuestra búsqueda por escuchar la voz de Dios, hay un punto clave que no podemos pasar por alto: el discernimiento. Muchas veces la confusión no proviene de la ausencia de la voz divina, sino de la cantidad de voces que intentan opacarla. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla donde compiten los pensamientos de temor, los consejos humanos, los deseos personales y en medio de todo ello la suave voz del Espíritu. Es aquí donde necesitamos aprender a distinguir entre lo que es nuestra propia voz, lo que proviene del enemigo y lo que verdaderamente viene del Señor. La Escritura nos da una clave preciosa: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús asegura que sus hijos pueden reconocerle porque su voz no se confunde con ninguna otra. Sin embargo, para llegar a este nivel de claridad, necesitamos pasar tiempo con Él, conocerle profundamente y dejar que su palabra molde nuestro oído interior. El discernimiento comienza con una vida rendida a la voluntad de Dios.
Cuando nuestro corazón está lleno de ambiciones personales o de decisiones ya tomadas de antemano, será difícil escuchar lo que Él realmente quiere decir. Muchas veces lo que complica el proceso de escucharle no es que Dios no hable, sino que no estamos dispuestos a aceptar una respuesta que contradiga lo que ya habíamos decidido en nuestro interior. Por eso, el primer paso es un corazón humilde que se acerque al Señor diciendo: hágase tu voluntad y no la mía. Esta entrega abre el espacio para que la voz de Dios fluya sin obstáculos. La humildad es la puerta de la revelación. Quien reconoce que necesita dirección divina estará mucho más sensible para percibir la guía del Espíritu. Otro elemento vital en el discernimiento es la paz. El Espíritu Santo jamás nos empuja hacia la ansiedad ni nos impulsa hacia la desesperación. La voz de Dios siempre está impregnada de paz, incluso cuando corrige o confronta. El enemigo, en cambio, siempre empuja con prisa, con presión y con temor. Cuando un pensamiento o impulso nace acompañado de angustia y de una urgencia irracional, lo más probable es que no venga de Dios. Por eso, la paz interior es un barómetro espiritual. Si al orar y meditar en la palabra sientes un descanso profundo en tu espíritu, aunque las circunstancias externas sean difíciles, puedes estar confiado de que estás caminando bajo la voz del Señor. En cambio, si una decisión genera inquietud constante, es necesario esperar y pedir más claridad antes de dar un paso apresurado. La confirmación es también parte esencial del proceso de escuchar a Dios en tiempos de confusión. El Señor no teme confirmar lo que habla. De hecho, a lo largo de la Biblia encontramos cómo Dios reitera sus palabras de diversas formas para que sus hijos estén seguros. A Gedeón le concedió señales con el vellón. A José le dio sueños repetidos que confirmaban la misma verdad. A María y José les envió mensajes por medio de ángeles, pero también a través de profecías y de personas piadosas como Simeón y Ana en el templo. Dios es paciente y sabe que necesitamos seguridad. Por eso, cuando escuches una palabra en oración, no tengas miedo de pedir confirmación en la Escritura, en circunstancias providenciales y en la voz de hermanos maduros en la fe. Estas señales no sustituyen la voz de Dios, pero actúan como testigos que reafirman lo que Él ya sembró en tu corazón. Escuchar la voz de Dios también requiere silencio interior. Vivimos en una generación saturada de información, ruido y opiniones. Las notificaciones, las redes sociales y los medios de comunicación llenan nuestro oído día tras día. En medio de este torbellino, pretender escuchar a Dios sin apagar las demás voces es como querer percibir un susurro en medio de una tormenta. Dios, en muchas ocasiones, habla en el susurro apacible, no en el ruido ensordecedor. Por eso necesitamos cultivar momentos de quietud, de adoración y de reposo en su presencia. Solo cuando el alma se calma y deja de luchar consigo misma, el corazón se vuelve receptivo a la dulce dirección del Espíritu. El silencio, lejos de ser vacío, se convierte en el lugar donde la voz divina resuena con mayor claridad. No debemos olvidar que escuchar a Dios siempre será coherente con su palabra. La Biblia es el filtro infalible que nos permite diferenciar entre lo que realmente viene del Señor y lo que es fruto de nuestra imaginación o de fuerzas contrarias. Ninguna voz que contradiga la Escritura puede ser la voz de Dios. Si alguien escucha algo que lo lleva a alejarse del amor, a quebrantar la verdad o a justificar el pecado, puede estar seguro de que no proviene del Espíritu. Por eso es tan importante permanecer en la palabra. Cuanto más la conocemos, más familiarizados estamos con la manera en que Dios piensa y habla. Es como aprender el lenguaje de un padre amoroso. Mientras más convivimos con él, más fácil es reconocer cuando nos está hablando. Finalmente, escuchar la voz de Dios en tiempos de confusión también se trata de confianza. Aun cuando no logres percibir cada detalle con claridad, puedes descansar en que tu Padre Celestial no permitirá que camines en tinieblas si tu corazón sinceramente busca su luz. Él prometió dirigirnos, ser nuestro pastor y guiarnos por sendas de justicia. Esa promesa no depende de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Cuando un hijo desea con todo su ser obedecer, el Padre se encarga de mostrar el camino.
Aunque hoy solo escuches un susurro tenue o una impresión suave en el corazón, confía en que Dios está guiando tus pasos hacia lo que le glorifica y te bendice. La confusión no tiene la última palabra. La voz del Señor siempre se levantará como faro en medio de la oscuridad, y quienes le buscan de todo corazón no quedarán jamás confundidos. En el camino de la fe, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es el ruido interior. Ese ruido que no proviene de fuera, sino de dentro de nosotros mismos. Son pensamientos que se agolpan, emociones que parecen gritar más fuerte que la calma y recuerdos que nos persiguen como si no quisieran dejarnos en paz. En medio de ese torbellino interior, la voz de Dios se hace presente, pero muchas veces no la reconocemos porque creemos que siempre se manifestará en lo extraordinario, en lo poderoso o en lo evidente. Sin embargo, la Escritura nos enseña que muchas veces Dios habla en el susurro, en lo pequeño, en lo sencillo, que puede pasar desapercibido si no aprendemos a aquietar nuestro corazón. Elías lo descubrió cuando huyó al desierto y buscaba respuestas desesperadamente. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios habló, sino en un silbo apacible y delicado. Allí entendió que la voz de Dios no siempre se muestra como esperamos, sino como necesitamos. Cuando atravesamos tiempos de confusión, nuestra mente se llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Es este el camino correcto? ¿Cómo sé que no me estoy engañando a mí mismo? En esos momentos de duda, más que nunca, necesitamos volver a la fuente, a la palabra que permanece firme y eterna. Escuchar la voz de Dios implica reconocer que Él nunca se contradice. Lo que el Señor dice hoy no puede estar en contra de lo que ya ha revelado en las Escrituras. Por eso, una de las maneras más seguras de identificar su voz es medir cada pensamiento y cada impulso a la luz de la Biblia. Allí descubrimos que Dios no nos habla para sembrar temor, confusión o condena, sino para guiar, consolar, corregir y edificar. Escuchar a Dios en medio de la confusión no significa que todo se aclarará de inmediato. Muchas veces, el Señor nos conduce paso a paso como quien ilumina un sendero oscuro con una lámpara que apenas muestra el próximo tramo del camino. Así lo dice el salmista al afirmar que su palabra es lámpara para los pies y lumbrera para el camino. No se nos promete una visión completa de todo lo que vendrá, pero sí la seguridad de que cada paso estará acompañado por la luz divina. Es en esa confianza donde aprendemos a descansar. Dios no necesita mostrarnos todo el mapa de nuestra vida para asegurarnos de que estamos en sus manos. Él nos pide fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otro aspecto importante para aprender a escuchar la voz de Dios es discernir entre la voz del Espíritu y la voz de nuestra carne. La carne busca lo inmediato, lo que agrada a los sentidos y lo que responde al orgullo. El Espíritu, en cambio, nos lleva a la verdad, aunque a veces duela, aunque nos confronte, aunque nos saque de la comodidad. Por eso, muchas veces la confusión viene cuando deseamos que Dios confirme lo que ya decidimos en nuestro corazón, en lugar de someternos humildemente a lo que Él quiera. La voz de Dios no siempre nos dirá lo que queremos escuchar, pero siempre nos dirá lo que necesitamos escuchar. Aceptar esto requiere humildad y valentía, porque significa renunciar a nuestra voluntad para abrazar la de Él. En tiempos de confusión, también necesitamos aprender a esperar. La impaciencia es enemiga del discernimiento espiritual. Cuando queremos todo rápido, corremos el riesgo de confundir nuestras emociones con la voz de Dios. Sin embargo, cuando aprendemos a esperar en oración, en silencio y en confianza, el Señor comienza a obrar en lo profundo de nuestro corazón, alineando nuestros pensamientos con los suyos. El salmista repetía constantemente la invitación a esperar en el Señor, porque sabía que en la espera se fortalece la fe y se clarifica la voz de Dios. Esperar no es perder el tiempo, es darle a Dios el espacio necesario para obrar a su manera y en su tiempo. Escuchar la voz de Dios también implica discernimiento. No toda idea que cruza nuestra mente viene del Señor. Por eso, es fundamental filtrar cada pensamiento, cada decisión y cada impulso a la luz de la Biblia.
Si lo que creemos haber escuchado contradice lo que ya está escrito en la Biblia, entonces no viene de Dios. La voz de nuestro Padre no se opone a su palabra. Además, el Espíritu Santo confirma sus mensajes a través de paz interior, de circunstancias que se alinean y muchas veces de la voz de hermanos maduros en la fe que confirman lo que hemos recibido en oración. Es importante comprender que escuchar la voz de Dios no significa que siempre nos dirá lo que queremos oír. Muchas veces su voz nos confronta, nos corrige, nos invita a cambiar de rumbo o a renunciar a algo que nos ata. El joven rico en el Evangelio tuvo un encuentro personal con Jesús y escuchó claramente lo que debía hacer para heredar la vida eterna. Sin embargo, no quiso obedecer porque la voz de Cristo lo llevó a un terreno incómodo, a soltar sus riquezas. Esto nos recuerda que la verdadera disposición a escuchar a Dios implica un corazón obediente, dispuesto a seguirle incluso cuando sus palabras desafían nuestras seguridades. En medio de la confusión, escuchar la voz de Dios es lo que trae dirección. Cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y los ejércitos de Faraón, el miedo y la desesperación se apoderaron de ellos. Muchos clamaban a Moisés y dudaban del propósito divino. En ese momento, Dios habló claramente a su siervo, diciéndole que levantara la vara y extendiera su mano sobre el mar. Esa instrucción precisa abrió el camino a la salvación. Así también, en nuestros tiempos de crisis, la voz de Dios tiene el poder de abrir caminos donde parece que no los hay. Por eso, necesitamos cultivar una vida de oración en la que no solo hablemos, sino que aprendamos a escuchar. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. Muchas veces llenamos nuestras oraciones de palabras, de pedidos, de lamentos, pero olvidamos hacer silencio para que Dios pueda hablarnos. El profeta Elías lo entendió cuando, tras una gran tormenta de emociones y persecuciones, se escondió en una cueva. Allí, Dios se manifestó, no en el fuego, ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en un suave susurro. Esa es la manera en que el Señor suele hablar, en lo íntimo, en lo profundo, en lo que requiere quietud y atención. Querido hermano, si hoy tu vida está marcada por la confusión, no temas. La voz de Dios no está lejos, ni reservada a unos pocos. Él anhela guiarte, consolarte y mostrarte el camino. Haz silencio, abre tu corazón y disponte a obedecer. Porque más que escuchar por curiosidad o por simple deseo de certeza, Dios quiere que su voz sea obedecida y amada. Esa obediencia, aunque a veces difícil, siempre te llevará a la verdadera libertad. Al reflexionar más profundamente sobre la necesidad de escuchar la voz de Dios, debemos reconocer que vivimos en un mundo lleno de ruido. Ruido externo, proveniente de la sociedad, de los medios de comunicación, de las opiniones de todos a nuestro alrededor. Pero también ruido interno, que brota de nuestras ansiedades, temores y pensamientos acelerados. Este ruido, si no es silenciado, puede bloquear nuestra capacidad de percibir la dulce y clara voz del Señor. Por eso, uno de los pasos más prácticos para escuchar a Dios es aprender a cultivar el silencio interior. El silencio no significa ausencia de pensamientos, sino disposición del alma. Significa poner en pausa las preocupaciones y dirigir toda nuestra atención hacia el Señor. David lo expresó de manera hermosa en el Salmo 131. He calmado y acallado mi alma, como un niño destetado con su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Esta imagen nos enseña que escuchar a Dios es un acto de confianza, de reposar en su presencia como un hijo que sabe que está seguro en los brazos de su padre. Cuando logramos acallar nuestra alma, entonces empezamos a percibir con más claridad la guía del Espíritu Santo. Muchas veces su voz se manifiesta como un impulso interior, como una certeza tranquila que se establece en nuestro corazón. Es diferente de la ansiedad o del miedo, porque no viene cargada de desesperación, sino de una convicción firme y serena. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Filipenses 4:7, y que actúa como un filtro para discernir la voz de Dios.
Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente en la dimensión interior. Escuchar la voz de Dios también requiere abrirnos a la comunidad de fe. Dios ha decidido hablarnos no solo en lo íntimo de nuestro corazón, sino también a través de los hermanos que nos rodean. Cuando compartimos nuestras luchas y decisiones con personas maduras espiritualmente, muchas veces el Señor utiliza sus palabras para confirmarnos, corregirnos o animarnos. El libro de Proverbios afirma que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y esto nos recuerda que el discernimiento se fortalece cuando no caminamos solos. Además, hay momentos en que Dios nos habla claramente a través de las circunstancias. No todo lo que ocurre en nuestra vida es casualidad. A veces, puertas que se cierran o caminos que inesperadamente se abren forman parte del lenguaje de Dios. El apóstol Pablo experimentó esto cuando intentó predicar en ciertos lugares y el Espíritu Santo se lo impidió, guiándolo finalmente hacia Macedonia. En medio de la confusión, él aprendió que incluso los obstáculos eran parte de la dirección divina. Esto nos invita a interpretar los sucesos de nuestra vida no desde el miedo, sino desde la fe en que Dios está guiando cada paso. Escuchar la voz de Dios implica entonces un equilibrio, silencio interior, obediencia a su palabra, apertura a la comunidad de fe y atención a las señales que Dios nos da en el caminar diario. No se trata de buscar una fórmula mágica, sino de mantener un corazón sensible y dispuesto. El Señor es un Padre que desea ser escuchado y que nos habla de múltiples maneras. Como dice Hebreos 1:1 al 2, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado, pero hoy nos habla claramente por medio de su Hijo. Y si Jesús es la palabra hecha carne, entonces cuanto más nos acerquemos a Él, más claridad tendremos para escuchar al Padre. Por eso, no tengas miedo si en este momento no sientes tener claridad. No te desesperes si la confusión aún parece dominar. El simple hecho de que anheles escuchar a Dios ya es señal de que su Espíritu está obrando en ti. Él mismo ha puesto ese deseo en tu corazón, y quien comenzó la buena obra la perfeccionará. El Señor no dejará tu oración sin respuesta. En su tiempo, con su ternura y fidelidad, hablará a tu corazón de una manera que no dejará lugar a dudas. Llegamos al final de este recorrido espiritual y quiero invitarte a guardar en tu corazón todo lo que hemos meditado juntos. Escuchar la voz de Dios en medio de la confusión no es un evento aislado ni una técnica que podamos dominar de un día para otro. Es un estilo de vida, un camino de relación íntima y constante con aquel que nos ama más de lo que podemos imaginar. Es el fruto de caminar en fe, de abrir nuestra vida al Espíritu Santo y de permitir que la palabra de Dios sea la brújula que guíe cada decisión. A lo largo de este tiempo, hemos recordado que la voz de Dios se distingue por la paz, por la coherencia con la Escritura, por el fruto de amor y por la serenidad que trae al alma. También hemos visto que el silencio interior, la oración constante, el consejo de personas piadosas y la atención a las circunstancias son canales a través de los cuales Dios se comunica con nosotros. Pero sobre todo, hemos comprendido que escuchar a Dios es posible porque Él mismo se acerca a nosotros. No somos nosotros quienes con esfuerzo alcanzamos al Creador. Es Él quien con misericordia se inclina y nos habla al oído, como un padre que susurra a su hijo amado. Quizás en este momento aún tengas preguntas, decisiones que parecen demasiado grandes o un futuro que todavía se presenta incierto. Pero quiero asegurarte algo con toda certeza. Dios no te dejará confundido para siempre. Su palabra declara en Isaías 30:21, «Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él». Esa promesa es real para tu vida hoy. El Señor no permitirá que camines a ciegas porque eres su hijo, porque te compró con la sangre de Cristo y porque su propósito en ti es eterno.
Por eso, el llamado ahora es a confiar, a seguir orando aunque todavía no escuches claramente, a seguir leyendo la palabra aunque parezca que no encuentras respuestas inmediatas, a seguir obedeciendo en lo pequeño, porque en ese ejercicio de fe tu oído espiritual se va afinando. El Señor honra al que lo busca, y como dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Quiero cerrar con una oración, para que juntos presentemos nuestra vida y nuestras decisiones delante del Señor. Señor amado, gracias porque tú eres un Dios que habla, un Dios que guía, un Dios que no abandona a sus hijos en medio de la confusión. Hoy te entregamos nuestro corazón y nuestras decisiones. Te pedimos que aquietes nuestra alma, que apagues el ruido de la duda y de la ansiedad, y que tu voz resuene clara y fuerte en nuestro interior. Espíritu Santo, ven y dirige nuestros pasos, confirma tu voluntad en nosotros y enséñanos a esperar en tu tiempo perfecto. Que podamos ser como Samuel, que respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Hoy declaramos que no caminamos solos, porque tú eres nuestro pastor y nuestra luz en la oscuridad. Amén. Amigo y hermano, gracias por haber compartido este tiempo de meditación. Te invito a seguir buscando cada día la voz de Dios, a no rendirte y a recordar siempre que la confusión nunca es eterna, porque la claridad del Señor siempre llega. Permanece en la oración, confía en las promesas y verás cómo poco a poco tu corazón se llenará de certeza y de dirección divina. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté atravesando momentos de incertidumbre. Tal vez esa persona necesita escuchar que Dios sigue hablando y que su voz trae paz y esperanza. Recuerda, el Señor no es un Dios lejano, sino cercano. Él está contigo, hoy y siempre.